Bueno, continuamos mientras siguen ingresando los compañeros. Entonces les estaba diciendo que el virus no viene a buscarnos nosotros lo fuimos a buscar y lo llevamos de un lado para el otro. Pretender que el virus cambie su naturaleza es pretender que, qué sé yo, pelear contra la lluvia o contra el viento o contra pelear contra que la Tierra gira alrededor del Sol, es la naturaleza. Nosotros somos los que tenemos que cambiar para no generar que esa naturaleza no nos genere a nosotros, a partir de nuestras conductas, distintas situaciones. Y esto, cuando hablamos de enfermedades emergentes según el modelo de transmisión, haciendo un análisis de cómo se va organizando la sociedad humana, cada organización social se preocupó por determinado grupo de enfermedades, aquellas que les producían mayor daño o que les disminuía su capacidad de subsistencia con mayor importancia, que las que le daban más importancia. Desde los tiempos inmemoriales, es decir, desde el Paleolítico, el inicio de la humanidad, el modelo de producción fue la fuerza bruta, la caza, la pesca y la recolección, en donde no había capacidad de, digamos, no había capacidad de acumulación, porque se cazaba y se consumía en el momento, no había forma de mantener los alimentos adecuadamente para consumirlos en otro momento. Con lo cual, la capacidad de producción era de uno a uno. Una familia cazaba y vivía de lo que comía en ese momento. Con lo cual la organización social era fundamentalmente familiar, era un grupo de familia. Tribal primitivo, digamos. ¿Qué le preocupaba a estos humanos que iniciaron el recorrido sobre esta tierra? Fundamentalmente lo que le preocupaba eran los problemas de heridas, fracturas, cosas que era lo que sufría permanentemente. Era la enfermedad emergente y ellos escribían o ponían en las paredes, dibujaban los primeros cómo tratar una herida y la transmisión oral de cómo tratarla y qué era lo que había que hacer. Lo primero que se habló es de cómo realizar entablillamiento para evitar para curar una fractura, cómo curar una herida con los medios que se tenía en ese momento, cómo, es decir, y cosas que ocurrieron, que se encontraron después, que eran algunos cráneos, ¿no?, en donde los primitivos hacían trepanaciones y que la transmisión oral nos decía que esas trepanaciones eran para sacar los malos espíritus del cuerpo. Si nosotros analizamos muchos de esos cráneos que están trepanados, que tienen un estrepanado, así que tienen roto la calota craneana, han sobrevivido, es decir, que eran tratamientos de traumatismo de cráneo. El traumatismo de cráneo, cuando se trata en una urgencia de liberar, es decir, se hace una trepanación para que drene o la sangre, los hematomas y salvan vidas. A veces, ¿no? Pero es decir, los primitivos habían logrado llegar a la neurocirugía, muy primitiva, pero la neurocirugía, porque eso les permitía, ellos habían encontrado que ante una fractura o un golpe, si se desplazaba una parte de la calota craneana, se liberaba y se podía
con el tiempo reducir el edema, que si no el paciente se moría, el paciente o el enfermo se moría. Bueno, esto ocurría primitivamente y era lo que preocupaba. Ahora, si se morían de hambre no era preocupación, porque eso no lo podían resolver. Entonces, la preocupación mayor, fundamental, era la parte de los traumatismos. Producida la revolución del fuego, que es el hombre domina el fuego y tarda cerca de 500.000 años en dominar el fuego, poco tiempo para lo que es el tiempo que la humanidad está pisando el planeta, que son 3 millones de años, con lo cual nuestra permanencia en la Tierra es efímera. Nosotros somos parte de los últimos segundos de un día. Si calculamos que la permanencia del hombre en la Tierra es un año, nosotros somos parte de los últimos segundos del día, del último día. Bueno, dominando el fuego permitió primero dominar la temperatura de su microambiente, permitió calentar y cocinar los alimentos que ya podía guardar, porque no se iban a pudrir y no le iban a caer mal, sino que los cocinaba, los servía y podía comerlo un tiempo después. Con lo cual permitió que se salaran los alimentos para después consumirlos con la hidratación o se deshidrataran para después hidratarlos con el fuego. Permitió fortalecer la punta de la vara a partir del fuego para poder cazar piezas más grandes, con lo cual ya no era la producción exclusivamente, se cazaba y se comía en el momento, sino que se guardaba, se empezaba a consumir otras cosas que en otro momento no se podían consumir porque se cocinaban, se ablandaban, se les realizaba una acción para poder consumir aquellas vegetales o cosas que no podían consumirse directamente, sino que necesitaban un proceso de cocción. Y esto tardó cerca de 1,5 millones de años para poder hacer la comida, compartir la comida, y además esto llevó a que también esa dominación del fuego permitiera también ver que el fuego podía romper las piedras, con lo cual empezó a trabajar la piedra, y entonces en lugar de salir a cazar con sus manos, salía a cazar con arco, con flechas, con lanzas, con sables, y empezó a mejorar. Entonces este tipo de producción generó otra preocupación, en la cual la preocupación más importante era cómo aprender a hacer las cosas y empezar a juntarse más, y cómo mantener el espacio donde estábamos, donde vivía, más higiénico posible. Es decir, se empezó la higiene del hogar, y el hogar a partir de la comida, fundamentalmente. Es decir, las recetas no eran recetas médicas, sino eran recetas de cocinar, cómo preparar alimentos. Y esto era importante, y lo importante también era la acumulación de conocimiento. Esta sociedad que había pasado del paleolítico al neolítico, a la nueva piedra, porque una de las características fue empezar a utilizar la piedra. El fuego le permitió utilizar la piedra, romperla, partirla, generar, fundirla para generar algunas armas, y esto permitía que tomara presas más grandes, mucho más grandes que él, que pudiera alimentar más gente. Entonces la capacidad de producción se multiplicó por 10,
y de esta capacidad multiplicada por 10 permitió mayor acumulación. Y permitió también que no todos estuvieran en la producción directa, no todos tenían que salir a cazar. Había gente que se especializaba en armar o producir las cosas que iban a beneficiar a los que iban a cazar. Con lo cual empezó a tener importancia el conocimiento. Ya no era solamente la fuerza bruta, es decir, que el que dominaba era el que tenía la fuerza, la mayor fuerza, sino el que tenía también el conocimiento. Esta organización social empezó a cuidar a los viejos y empezó a darle importancia a los viejos. El consejo de ancianos era importante porque eran los que acumulaban el conocimiento. Posteriormente a esto, y era mucho más importante también, que esos conocimientos quedaran dentro de la comunidad, para no enfrentarse con otras comunidades. Posteriormente a esto, se produce otra revolución importante en la humanidad, que es la revolución agrícola-ganadera. Ya el hombre dejó de ser nómade, dejó de correr a los animales, dejó de ir a buscar donde salían los frutos y venirse cuando los frutos salían en otro lado. Se empezó a sentar y empezó a coordinar con la naturaleza o empezó a entender la naturaleza y se dio cuenta que en lugar de ir a buscar los árboles con naranja, podía agarrar la naranja, plantar la naranja y esperar que creciera el árbol. Tenía otra forma de vivir, entonces empezó a armar una sociedad agrícola y ganadera. En lugar de ir a correr a los animales, agarraba a los más débiles y en lugar de matarlos, los criaba para que salieran, en lugar de búfalos, vaquitas, media pavota, que lo único que sirven es para hacer churrasco. Y no tenía que gastarse su energía en buscarlas y en matarlas corriendo en el medio de la llanura. Esta sociedad, ¿qué hizo? Generó que una gran cantidad de los que estaban en la producción directa pasaran a otras actividades, porque ya no necesitaban estar, porque ya la capacidad de producción después de la revolución agrícola o ganadera era 100 veces mayor de la capacidad de producción en la época paleolítica y 10 veces mayor de la capacidad de producción en el neolítico. Si en el neolítico, en el paleolítico, una familia alimentaba una familia, en el paleolítico una familia alimentaba una familia, en el neolítico una familia alimentaba 10 familias. Y con la revolución agrícola ganadera, una familia podría alimentar a 100 familias, con lo cual muchos se tenían que retirar de la producción directa y empezaron a generar otro tipo de bienes. Empezaron a generar bienes de bienestar para estar más protegidos. Entonces empezaron las profesiones, los que fabricaban calzado, los que fabricaban vestimenta, los que fabricaban mesas, sillas, una cantidad de confort que fue adquiriendo la sociedad. En este grupo, como empezó a concentrarse la población, ya no tenía que estar en el campo directamente con la naturaleza para sacar los productos de la naturaleza para alimentarse. Podía estar en ciudades que cada vez eran más importantes, eran más grandes, con lo cual empezó también la higiene urbana. Es decir, a dónde colocar toda la basura que se juntaba en la ciudad. Cómo eliminar todas las excretas que se juntaban en la ciudad. Cómo ventilar los ambientes, cómo conseguir agua potable y no tener que vivir todos en el borde del río para conseguir agua. Bueno, esto fue generando, es decir, y esto generó otras cosas. Como estaban todos más concentrados, había más epidemias. Es decir, antes si había alguien que agarraba cólera en una población de una familia, desaparecía la familia o los que sobrevivían, pero no se difundía a otra familia, porque vivían aislados. En cambio, cuando se junta la sociedad y se forman las ciudades medievales,
empiezan a aparecer los grandes problemas de las grandes epidemias. Epidemias tan importantes que alrededor del 1400, 1500, a partir de trasladar la peste bubónica desde Asia hacia Europa, la tercera parte de la población europea fallece en una gran epidemia que fue la peste negra. ¿Esas serían las enfermedades emergentes, profesor? A partir de la producción. A partir de cómo se organiza la sociedad. De la sociedad, claro. No es que la enfermedad del cólera existió siempre. Sí. La peste bubónica existió siempre. Lo que pasa es que la organización social de la humanidad es lo que permitió que nosotros tuviésemos epidemia de cólera o epidemia de peste bubónica. ¿Está? Y, profe, y cuando se refiere, perdón, cuando se refiere a los conceptos de salud de la cátedra de salud, ¿a qué se refiere con eso? Porque estuvimos analizándolo y no lo entendimos, al menos yo. Claro, nosotros, yo soy uno de los integrantes fundadores de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, una primera cátedra de salud, de derechos humanos, de derechos humanos y salud. Es decir, sí, fundamentalmente porque planteamos, y esto quedará para otra charla, pero bueno, vamos a tratarlo. Planteamos que el derecho humano más importante es la vida, y la vida sana es la única vida posible. Sí, claro. ¿No? Entonces, planteamos que era necesario una cátedra de salud y derechos humanos. Y ahí, en la primera reunión que hicimos de la cátedra de salud y derechos humanos, que en principio se conformó rescatando a los compañeros detenidos desaparecidos, es decir, y reivindicando su accionar dentro de la facultad, una de las cosas que planteamos fue, bueno, nosotros todos veníamos de organismos de derechos humanos. Es decir, dijimos, nosotros venimos de organismos de derechos humanos. ¿Qué es la salud? Entonces empezamos a analizar qué es la salud y vimos que también la definición de salud estaba dada según el modelo en cada momento. Para el paleolítico y el neolítico, el tipo sano era el más fuerte. En el neolítico no solamente era más fuerte, sino era el más gordito. Es decir, el concepto de las viejas abuelas, ¡ay, qué linda nene, qué sanito, qué gordito que está! Y le pellizcaban el cachete. Bueno, porque es un concepto neolítico. ¿Por qué? Porque el que era gordito era el que comía y era el que más sobrevivía. Entonces ese era el sano, porque comía todos los días. Después, después de la revolución agrícola-ganadera, a partir de la cantidad de enfermedades que a partir de este contacto social más estrecho, ¿no? Este hacinamiento de alguna forma que se vivía en las grandes ciudades, la definición de salud previa a la definición de la Organización Mundial de la Salud de 948, era sano era el que no estaba enfermo. Es decir, era sano el que no estaba enfermo. La ausencia, ¿no?, de enfermedad. La ausencia de enfermedad. ¿Está? Es decir, era sano el que estaba. Es decir, hay luz cuando no hay oscuridad, más o menos, ¿no? Es decir, disculpe que cuando no está oscuro hay luz, ¿no? Es una definición muy rebuscada, es decir, y por lo negativo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud... Disculpe que lo interrumpa, pero a las 11 tenemos clase de microbiología con el profesor Eduardo Llanes, bueno, por Zoom. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo coordinamos las clases para tener el grupo A y el grupo B. ¿Usted, es decir, también tienen todos juntos la clase? Va a ser nuestra primera clase, así que vamos a ver qué nos dice Eduardo a partir de todo eso. Claro, vamos a tener que... Perdóname, Antonio, según el cronograma, bueno, después coordinamos con Eduardo. Sí, vamos a hacer que cuando él dé un grupo más temprano
y yo doy vamos a ver, primero la comisión A y después la comisión B o la comisión B y la comisión A. Y vamos a tratar de coordinar de esa forma. ¿Está? Sí, disculpe, estoy igual. Bueno, porque ya son las 11 menos 5, así que ya... Bueno, muchísimas gracias. Cierro el concepto, ¿no? Nos queda la revolución que luego charlamos en la próxima clase, ¿no? La revolución científico-técnica, nos queda la revolución industrial y la revolución científico-técnica. Ambas revoluciones lo único que han hecho es concentrar mucho más la población y adquirir otras costumbres y otras circunstancias en la cual el hacinamiento y el contacto muy cercano de la población hace de que aparezcan enfermedades emergentes que antes no existían. ¿Está? La seguimos en la próxima clase. Gracias, profe. El viernes que viene. Y todavía vamos a tratar de coordinar con Eduardo para que la comisión A y la comisión B, cuando está la comisión A con médica, esté la comisión B con salud pública. Así completamos el horario. ¿Está? Chicos, una preguntita. De ontología 1, ¿ya tuvieron la primera clase? Sí, profe. Sí, tuvimos una clase por Classroom, en la cual nos detalló con el programa y con todo. Y después tenemos un cronograma. O sea que ya tuvieron conexión. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.